están todos? Muy buenas tardes. Esto es Mundo Inmobiliario desde Mundo Ejecutivo TV. Hoy yo soy Mariana Padilla en representación de nuestro titular Luis Ramírez, el rey del mundo inmobiliario, y me acompaña mi querido amigo y socio Pablo Mateos, y tenemos invitado de lujo a Tomás Cotequi. Hoy vamos a hablar, ya saben, de las tendencias del mundo inmobiliario, de cómo se está moviendo el mercado y, por supuesto, de planeación de ambientes urbanos, que ya sabemos que el tema de las ciudades inteligentes, de vivir la ciudad, es algo que de manera personal a mí me apasiona y además me parece que nos debería de importar a todos. Así es que, bueno, pues bienvenidos. Pablo Mateos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues mucho gusto estar aquí de nuevo participando en este magnífico programa. Hola Mariana, hola Pablo, muchísimo gusto, gracias por la invitación. Excelente, pues vamos a entrar en materia, Tomás. Platícame un poco qué es, todos hablamos de construcciones sustentables y de una ciudad más sustentable y de empresas más sustentables, pero ¿qué es en sí o cómo podemos determinar que una vivienda es sustentable? Bueno, eso es una buena pregunta que tiene demasiadas respuestas y todo depende de quién define sostenibilidad. Digo, ese es el primer problema, ¿no? Porque la definición original, que es el sentido ambiental, económico y social, es una definición de los 70s que ha evolucionado con el tiempo, dependiendo de quién lo empuja o quién lo diseña, ¿no? Entonces hay ciertas naciones que son más tecnificadas, donde la tecnología es rey y una vivienda eficiente es la que usa menos kilowatts hora o menos litros de agua. Otra vivienda eficiente es la que emite menos CO2, pero ¿cómo defines esos límites? ¿Dónde? Etcétera. Pero lo bueno es que la sostenibilidad es bastante flexible y todas esas definiciones caben. El chiste es entender que la sostenibilidad es un proceso, ¿no? O sea, lo que existe hoy y que es eficiente, mañana ya no lo será, porque va a haber otra tecnología que estará optimizando aún más todos estos indicadores, reduciendo aún más el CO2, contabilizando mejor, y se tiene que concebir como tal. Pero siempre tiene que pensarse en la sostenibilidad, no solamente como un tema de mitigo CO2 y estamos salvando el planeta y a los osos polares, sino también estamos ayudando a un desarrollo social y a un desarrollo económico. Perfecto. Entonces, este tipo de sustentabilidad me imagino que es con los recursos, con la energía, pero ¿en qué consiste una vivienda sustentable? Digamos, me imagino que hay sistemas pasivos de ahorro de energía y otros más activos. Un poquito si nos puedes ir concretando esta parte más técnica de la vivienda sustentable. La vivienda como tal es el espacio donde todos vivimos, donde nos refugiamos, donde podemos desarrollar nuestra vida, comer, dormir, cuidarnos, salvarnos de todo lo que está allá afuera y tener un poquito de paz. Todo esto requiere muchos insumos que son los que ocupamos hoy, todo lo que entra a la casa, tanto la comida como la luz, como el agua, el transporte, el internet, básicamente todo. Y una de las cosas que hace una vivienda sostenible es la comprensión de que este espacio puedes decidir tú qué entra y qué sale, ¿no? Y entre menos entra y menos sale en cuanto a definiciones de un sistema, entonces es cada vez más eficiente y poco a poco salen las herramientas para hacerlo. Pero esto solamente es en cuanto a lo que está adentro. O sea, una vivienda con pocos ahorradores, con lámparas LED, consume menos vivienda que la que se consume hace 10, 15 años. Sin embargo, una vivienda bien iluminada, con ventanas, con sombreamientos, etcétera, es un poquito más eficiente y no necesita toda esa tecnología hasta en la noche cuando realmente se ocupa.
Sin embargo, esa es una definición relativamente sencilla, ¿no? Porque es un acto simplemente de cambiar un foco y, bueno, hay que ganarse el dinero para comprar un foco que es 5 veces más caro, bueno, de cada vez menos, pero se puede hacer. También una parte importante es todo lo que está alrededor, el conjunto, cómo funciona el conjunto, de dónde saca el agua. ¿Hay agua? Digo, ese es un tema muy importante ahorita en nuestros tiempos de sequía y de escasez hídrica y todo lo demás. Y también dónde está ubicada con respecto a todo lo que se hace, ¿no? O sea, si vas a la escuela a media hora de tu casa, pues también tu casa está un poquito lejos. Si tu trabajo queda a 2 horas de tu casa, entonces estás invirtiendo mucho dinero y tiempo personal para llegar a tu casa desde tu trabajo o viceversa. Entonces necesitas concebir a una vivienda en su entorno para poderla definir como sostenible de acuerdo a lo que tu estilo y tu vida requiere. O sea, no es solamente... Aquí viene Tomás y voy a meter mi filtro personal de algo que yo pienso y que ha sido casi que debate incluso con la gente de ONU Habitat en este tema de las ciudades inteligentes. ¿Qué tan inteligente es una ciudad que segrega a gran parte de su población? ¿No? ¿Qué tan inteligente puedes considerar una ciudad que se llena de tecnología y que más bien podríamos pensar que es una ciudad conectada, pero no es tan inteligente porque no se vuelve amable para quien la habita? Y hablo de esta trayectoria de el gran porcentaje de las personas que hacen vida en la ciudad, pero no pueden vivir en la ciudad, ¿no? Estas personas que hacen 2 o hasta 3 horas de trayecto para llegar a su lugar de trabajo y hacen su vida en la ciudad, pero de alguna manera no tienen permitido, por sus condiciones, vivir en la ciudad. ¿Qué tan inteligente se puede considerar una ciudad así? Nos queda un minutito para el corte, pero me gustaría saber tu opinión en este aspecto, porque creo que tiene mucha relación con lo que acabas de decir. Definitivamente no es inteligente. Hay cosas que se pueden hacer. Creo que eso podría quedarse pendiente para después del corte, porque hay muchas opciones de cómo coordinar una ciudad policéntrica, o sea, con diferentes sistemas que se tienen que preparar para hacerlo, donde no solamente hay transporte personal, que puedes caminar la última milla, sino también transporte de alta velocidad que te permita atravesar una ciudad completa para no pasarte 2 horas en un transporte lento como el auto, ¿no? Entonces, correcto. Crear... Vámonos, sí, creo que sí da para mucho, así es que nos van a mandar a corte ya. Y regresamos con esto, con otra pregunta que tiene ahí Pablo Mateos, así es que vámonos rapidísimo a corte. Esto es Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo y regresamos en 2 minutitos. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Te vengo a platicar en qué consiste el seguro dotal. El seguro dotal, como su nombre lo dice, es un seguro en donde nos va a garantizar un dote a cierto tiempo. Pueden ser a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, edad alcanzada a 65 años. Este seguro nos va a poder ayudar a hacer metas de ahorro a corto, mediano o largo plazo, y nos va a garantizar la entrega de una suma asegurada de acuerdo a lo que ya hemos pactado con la aseguradora para poder llevar a cabo acciones futuras. Este seguro dotal nos garantiza hacer un ahorro y va acompañado de protección, la cual siempre nos va a cuidar en caso de fallecimiento o en caso de incapacidad. El seguro dotal siempre nos va a ayudar y puede ser una herramienta indispensable para hacer un ahorro en nuestra vida. Recuerda, asegura, vive mejor. En Alcalá Asesores podemos brindarte cualquier traje a la medida, apoyarte para brindarte cualquier información. Nuestra página www.alcala-medioasesores.com y el contacto vía WhatsApp. Estamos a tus órdenes.
Estamos de regreso. Esto es Mundo Inmobiliario. Yo soy Mariana Padilla en lugar de nuestro titular Luis Ramírez, aquí por Mundo Ejecutivo. Y nos quedamos antes del corte, Tomás, en este debate de que si la ciudad es inteligente o no. Y para agregarle más spicy al debate, creo que el reto verdadero está en cómo hacemos o cómo llevamos esta sustentabilidad o estas ecotecnologías a las masas, a la gran mayoría de la población, ¿no? Porque hoy en día una casa realmente sustentable está reservada para quien la pueda pagar, ¿ok? Y bueno, pues es un segmento muy pequeño de la población que pues nos sentimos mejor porque estamos haciendo algo, pero el impacto realmente es mínimo. ¿Cómo está ese camino de hacer llegar esta sustentabilidad a la mayor cantidad de personas? Sería una pregunta. Y la otra, bueno, pues retomar esta parte de las supuestas ciudades inteligentes, que solamente son ciudades conectadas, pero que no son amables para quien las vive. Los programas de vivienda sostenible que se han desarrollado en México se enfocaron originalmente en vivienda de interés social, porque ahí es donde existía un mayor control en suministro, en normativa y en absolutamente todo lo demás que se podía interferir en procesos de construcción. Se desarrollaron muchos programas, el NAMA de vivienda, Hipoteca Verde, el programa Ecocasa, y la mayor parte de estos tuvieron una aceptación muy importante. Y una gran parte de la población que adquirió una de esas viviendas se dio cuenta que era mucho mejor tener una vivienda sostenible que una no, y empezaron a buscar la vivienda. Definitivamente eso era solamente una parte, ¿no? Porque son siempre desarrollos que han estado fuera en la periferia, muy mal conectados, en terrenos aislados, con 10,000 casas y pues con una calidad de vida del entorno relativamente pobre. Pero eso nos comprueba y nos genera un mercado donde poco a poco estamos capacitando tanto a los desarrolladores como a las personas en saber que hay diferentes maneras de hacer las cosas y buscando que haya una demanda real para poderlo hacer. Digo, porque eso es el problema que teníamos originalmente cuando se desarrollaron los programas de vivienda. No sabía ni el gobierno, ni los proveedores, ni los productores, ni los desarrolladores si se iba a comprar una vivienda sostenible. Resulta que sí. Hoy se necesita una vivienda cada vez más eficiente y se puede hacer de diferentes maneras el atraer a la población de bajos recursos al centro de la ciudad, en todos estos huecos urbanos que tenemos por doquier, en todas estas zonas de especulación donde hay vivienda que no se venden, donde se cobra impuestos prediales por lo que está construido y no por el potencial. Y entonces hay personas que se quedan especulando en el centro de ciudades, sus terrenos se vuelven ociosos y pues ahí están durante siglos y siglos y siglos, cuando ese terreno debería de ser aprovechado para una reestructuración, replanteamiento de la ciudad. Y bueno, y aparte de eso, tecnificando, sí se pueden establecer sistemas que podrían acercar todo eso, porque ahorita solamente conocemos, el más rápido es el metro, pero hay diferentes sistemas que pueden ser aún más veloces en transporte de un lado a otro e interconectar en sistemas intermodales que se están construyendo en estos momentos. El chiste es asegurar que haya una combinación de ambos sistemas para poder hacer la vivienda y la ciudad incluyente. Totalmente de acuerdo. Ya está aquí Pablo Mateos con otra pregunta. Sí, mira, pues aquí es una pregunta un poco más personal. En Vive de las Rentas, esta empresa que tenemos Mariana Padilla, Luis Ramírez, Eduardo Aguilera y yo, es una empresa con una estrategia patrimonial. Invertimos en edificios a largo plazo para quedarnos para rentas, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones que sí chocan con el mundo tradicional de la construcción, porque lo que estamos pensando es en la renta a futuro, ¿no? Nos vamos a ahorrar en servicios, en electricidad, en sistemas de calentamiento de agua, etcétera. Entonces, muchas veces yo creo que predomina en el mundo inmobiliario este cortoplacismo y no medir a largo plazo. O sea, ¿qué tan redituables son esas inversiones que se hacen al principio en ahorros? Y a lo mejor en países como México, donde no hace frío, pues no es tan claro, ¿no? Pero más en el norte es muy clara esa inversión, ¿no? Cómo se retorna.
Sí, bueno, también el tema de rentas es extremadamente importante. O sea, en México y en gran parte del mundo, o sea, siempre la ideología es en tu casa. Pero eso no necesariamente es cierto. Yo, por ejemplo, toda la vida he vivido en casas rentadas y a mí yo aprecio más la movilidad que esto me permite para poder acercarme a una mejor calidad de vida, a un mejor lugar o más cerca de mi trabajo, porque yo prefiero llegar caminando a trabajar que pasarme 2 horas en el coche. Y es una decisión que pues, es relativamente complicada porque el tema patrimonial en el sistema financiero actual es relativamente importante tener una garantía. Sin embargo, son unas por otras, ¿no? Entonces, esta libertad de movilidad es muy importante, el invertir en una vivienda sí es importante, pero el tema de renta a una casa que sí necesitas y cuando deja de ser necesaria, te puedes deshacer de ella no pensando en plusvalía o esto o lo otro, creo que es muy importante. Y las opciones de vivienda en renta y sobre todo de vivienda en renta alternativa, no solamente 60 metros cuadrados o 40 o lo que sea, sino hasta viviendas más pequeñas que deberían de ser contempladas como opciones habitacionales donde la persona pues solamente pasa una fracción del día de 20 metros cuadrados, es más que correcto, suficiente. creo que ahí es donde todavía tenemos un tremendo reto. Te haría una última pregunta, Tomás, porque estamos a punto ya de irnos al último corte. Tú has estado en Perú, en Panamá, en varios países. ¿Qué tan lejos está México de conseguir ser un poco más amable y más sustentable? ¿Cómo ves a nuestro país en esa perspectiva? México siempre ha sido punta de lanza, o sea, siempre ha invertido, ha desarrollado, ha experimentado en sistemas innovadores. El problema siempre es el tema de la continuidad, o sea, siempre todos los sistemas en América Latina tienen ese reto. Son gobiernos municipales de 3 años, gobiernos estatales, federales de 6, y los inversionistas buscan inversión a mediano largo plazo. Entonces, si estableces reglas claras en largo plazo, yo creo que puedes hacer muchas más cosas y no estar cambiando direcciones para poder asegurar esa inversión. Es correcto. Muchísimas gracias, Tomás. La solución es dejar de reinventar las ciudades cada 3 años y hacer un plan a largo plazo que sea sustentable, sostenible y amable para la vida. Muchísimas gracias, Tomás, consultor en financiamiento para vivienda sostenible. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Mundo Inmobiliario y nos vamos al último corte. Gracias. Desde hace 50 años, Preserva nutre y fortalece los folículos capilares, detiene la caída, promueve el nacimiento y acelera el crecimiento del cabello. Preserva limpia a profundidad el cuero cabelludo, elimina el exceso de grasa y destapa los poros. Los resultados han sido positivos, fortaleciendo los folículos capilares débiles, resolviendo el problema desde la raíz. Preserva, un producto de laboratorios Perville. Solicítalo ya en Mi Shop. Muy buenas tardes, estamos de regreso. Esto es Mundo Inmobiliario desde Mundo Ejecutivo. Hoy tenemos un invitado de lujo, consultor en financiamiento para vivienda sostenible, Tomás Kotechi, que no sé si estoy diciendo bien tu apellido, pero espero que sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de estos esfuerzos desde hace varios sexenios y regresando a este tema de que se reinventa la ciudad cada 3 años y el estado cada 6 y el país cada 6 o menos. Sí ha habido muchos esfuerzos desde hace muchos años y diferentes sexenios de poner en orden el sector de la vivienda, sobre todo el inmobiliario, que no se construya en lugares que sabemos que van a tener problemas de inundaciones, de derrumbes, etcétera. Pero al final se hacen estos remedios, ¿no? Muy momentáneos y que de repente desaparecen y no se han cambiado las malas prácticas que además pues tiene el sector de la construcción, ahí donde estamos nosotros también, ¿no? Digo, no en el de las malas prácticas, pero en el sector de la construcción, en donde de repente se prioriza los factores equivocados.
Y bueno, ahí antes del corte justamente hablábamos de que México es punta de lanza, nos decías, Tomás, en cuanto al tema de vivienda sustentable, pero ¿qué tal está en el orden del desarrollo urbano? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Pues este es un tema no solamente de México, o sea, es un tema de la mayor parte de América Latina y de algunos países también del sureste asiático, donde hay una gran distancia entre el gobierno nacional y el gobierno local, ¿no? Y entonces muchos países tienen cierta normativa y reglamentación que deben de cumplir a nivel territorio, los municipios, y hay muchas buenas ideas que surgen a nivel nacional. Sin embargo, el trayecto de una buena idea a nivel nacional tarda primero que se apruebe normativamente, legalmente a nivel federal, luego que caiga a nivel estatal y luego que se refleje en el municipio, y en el momento que ese proceso termina, ya existe una nueva iniciativa más moderna, más innovadora, que necesita ser implementada sin el tiempo de maduración y de experimentación en lo local. Y yo creo que ese es un reto en la mayor parte de los países. Digo, Alemania tiene lo mismo, pero Alemania planea a 10, 15 años todas estas decisiones y puede eventualmente experimentar y antes de tomar una decisión espera los resultados de ese experimento para poder retroalimentar una estrategia. Digo, aquí no tenemos mucha paciencia, al menos en América Latina, antes de querer asegurar si funciona o no funciona, y entonces no funciona, mejor cambiémoslo, mejor empecemos con un programa relativamente diferente o usando los mismos elementos e intentando implementar de nuevo cuando esas estructuras tienen un tiempo de maduración. No, lo mismo sucede en Colombia, por ejemplo, donde la vivienda sostenible y el bambú y los materiales empezaron a trabajar desde hace 10, 20 años, y ahorita ya se están empezando a construir los primeros hoteles y la madera se está convirtiendo en un elemento importante de promoción y de construcción. Aquí en lo que pasamos la norma mexicana de construcción de madera, y si esto y si lo otro, y ponernos todos de acuerdo y capacitar a los desarrolladores en poder usar estas técnicas normativas, puede ser que cambie la norma dentro de un par de añitos y ya no sea vigente y no sabremos de qué manera va a funcionar una vivienda diferente implementada en la realidad. Y yo creo que ese es un reto, tenerle paciencia a las cosas y tener tiempo para que las ideas y los proyectos maduren antes de poder decir funciona o no funciona. Creo que eso es un tema que nos hace falta un poquito en América Latina y en bastantes lugares. Genial, Tomás, muchísimas gracias. Toca un tema muy, muy interesante, que es este de la regulación y los ámbitos administrativos. Hay otro concepto que tú has mencionado hace un momento, ¿no? ¿Por qué las viviendas esas de 60, 80, 100 metros cuadrados, cuando las personas cada vez vivimos en hogares más pequeños, el tamaño del hogar disminuye en todo el mundo? Estos hogares unipersonales en el centro de las ciudades, ese es el tipo de vivienda que hemos creado en Vive de las Rentas. De hecho, tenemos apartaestudios de 20, 18 metros cuadrados, pero nos chocamos con la legislación, con este concepto tradicional de vivienda, que yo digo que es un poco como del siglo XIX. Una vez busqué en el censo, dice, la vivienda es un grupo de personas que se juntan para compartir medios de preparar alimentos o algo así, ¿no? Y hoy en día, pues, ya no existe esto. ¿Qué barreras crees a nivel internacional, digamos, que hay a esa reducción del tamaño de la vivienda para este tipo de público, ¿no? Porque a veces parece también que es un símbolo de hacinamiento y por eso encuentra oposición a la hora de implementarse en legislación. Pues a lo mejor es un tema de cantidad de personas habitadas en vez de cantidad de metros cuadrados o viviendas para una familia. Digo, el concepto de familia hace 100 años, hace 50, que era la familia extensa, los primos, todos viviendo en una pequeña comunidad donde todos se apoyaban, donde todos criaban a los niños, y la abuela una y la abuela dos le ayudaban a básicamente todo, y luego los primos, y entre todos se criaban, y era una familia en una pequeña hacienda y todo el mundo en su pequeño infierno, pero a fin de cuentas ayudándose entre todos, ¿no? Después el concepto moderno de Le Corbusieriano de
de familia, donde la casa hogar y la familia funcional y 4 personas y de este tamaño, y de qué manera lo estructuramos. Creo que eso fue uno de los problemas que nos generó y seguimos padeciendo en este momento de la vivienda mínima de 40 y de 60, porque la familia debe de ser de 4 personas, una pareja, 2 hijos, y pues creo que hoy por hoy estamos viviendo un mundo relativamente diferente, pero sí, el tiempo de donde, por ejemplo, el 30% de los hogares son unipersonales y siguen siendo considerados y deben ser considerados hogares, pero son unipersonales. Creo que eso está cambiando, y un poco voy a retomar lo que decías antes de rento un lugar y me voy. Y es esta idea que a mí me da mucha risa cuando alguien me decía, es que la tendencia es que ya nadie va a comprar casa, no construyan. Y yo, no, bueno, ya nadie va a comprar casa, pero tenemos que seguir construyendo porque en algún lugar van a vivir y me lo van a rentar a mí. Entonces, que es justamente lo que hacemos en Vive de las Rentas, ¿no? Entonces, hacer estos espacios más asequibles, más céntricos, la parte de la gentrificación que conocemos tanto. Y bueno, y si los podemos hacer además de eso más sustentables, creo que sí estaríamos en otro lugar. Y qué bueno que mencionas Colombia, porque bueno, pues creo que el caso Medellín es un ejemplo para el mundo de continuidad, de programación a largo plazo en planes de gobierno de la triple hélice. Y bueno, cuando estamos hablando de cosas tan divertidas y tan interesantes, se nos va el tiempo. Ya estamos por cerrar. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias, Pablo, maestro de las rentas. Muchísimas gracias a este espacio de Mundo Ejecutivo. Esto es Mundo Inmobiliario. Yo soy Mariana Padilla. Que tenga usted una excelente tarde. Mundo Ejecutivo presentó